Amigos, muy buenos días. Hoy con un tema fundamental, el cual nos ha afectado a toda la humanidad, no solamente a México, a toda la humanidad, y derivado precisamente del mal uso que hemos hecho de la naturaleza, del medio ambiente. Hoy tengo el gusto de que en esta cápsula de Exportando Personajes, además de un amigo muy entrañable de mucho tiempo, un experto en el tema. Un experto en un tema que ahora ya no es por amor a la naturaleza, sino por obligación, tendremos que meternos. Aquí estoy hablando del tema ambiental, del tema del medio ambiente. Y permítanme presentarles a un amigo que, si bien nunca perdimos contacto, hoy nos vuelve a reunir su expertise. El licenciado Salvador Muñuzuri, abogado, experto en muchos temas, pero lo fuerte de él, y que él nos los platicará de mucho mejor manera, es su conocimiento del tema medioambiental. Salvador, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Verdaderamente me agrada que no solamente estar enfrente de un experto, sino, y primero, un gran amigo. Gracias por estar aquí, mi estimado Salvador. Al contrario, Julio, muchísimas gracias por la invitación. Me parece muy oportuno tener esta oportunidad, valga la redundancia, de platicar un poco sobre los temas comunes, no solo el tema ambiental, sino la vinculación que tiene pues con toda la agenda internacional y en este caso concreto con el comercio exterior, que es a lo que tú te dedicas. Entonces me parece muy oportuno poder generar acuerdos, poder generar ejercicios en los que vinculemos el tema medioambiental con el tema de comercio exterior, porque en efecto pues es un tema que está hoy en día en todas las agendas. Yo creo que el tema medio ambiente hoy en día no puede estar ausente de ninguna de las agendas, y sobre todo con los compromisos internacionales de los que México es parte. Compromisos que se han traducido en tratados internacionales. México es miembro de más de 100 tratados internacionales en materia ambiental, y algunos de ellos tienen que ver con cuestiones económicas, comerciales, y otros no. Otros en materia de protección de las diferentes especies, ¿no? CITES, Ramsar, etcétera, son la Comisión Ballenera Universal, etcétera, que protegen a las especies y de las que se derivan una serie de compromisos de los que tenemos que hacer gala, con los que tenemos que cumplir. Entonces, pues me agrada mucho tener esta oportunidad de platicar contigo y con quienes nos escucharán o quienes escucharán y verán esta entrevista sobre estos temas que nos conjugan, que nos reúnen en esta ocasión. Te agradezco mucho los conceptos que viertes sobre mi persona. No, pues así es. No miento, tú eras de los que trabajabas, fuerte en la escuela estudiando. Nunca fui tan estudioso como tú, pero bueno, pues también terminé la prepa. Bueno, la verdad es que creo que fueron una época muy padre, y que qué gusto que lo que empezó como una amistad ahora se consolide, continúe como amistad y se consolide con la labor profesional de cada uno de nosotros, ¿no? Oye, mi estimado Salvador, la invitación, tú lo sabes, y quisiera hacer énfasis para los que nos están haciendo el favor de seguir, deriva de que pues ahora se llaman los tratados de libre comercio de nueva generación, todos. Y bueno, el más avanzado es el TEMEC, que entró en vigor el 1 de julio del año pasado. Trae un capítulo medioambiental que se recrudeció o se hizo mucho más estricto en el 2019, cuando recordarás que ya habíamos terminado la negociación. De hecho, lo firmaron el texto en el último evento público internacional que hizo el expresidente Enrique Peña Nieto en Argentina. Entonces decíamos, pues ya está, ya tenemos el texto del nuevo TEMEC. ¿Y cuál es la sorpresa? Eso fue en noviembre del 2018,
En diciembre entró el nuevo gobierno. Y cuál es la sorpresa que en el 2019 nos dice todavía el gobierno de Trump, no, espérame, esto todavía no está listo, se va a renegociar el tema de reglas de origen y el tema medioambiental, ¿no? Entonces, con esos famosos capítulos 23, que es la parte laboral, y la parte 24, que es la parte medioambiental, y por decirlo, eso me voy a atrever a decirlo yo, por decirlo blandito, nos pusieron el pie en el cuello. Esa última parte nos pusieron el pie en el cuello porque nos obligan sí o sí, si queremos seguir llegando a ese mercado que es del cual dependemos, hay que ser muy claros. Canadá y Estados Unidos, entre los dos, 81, cerrando datos del INEGI del 2020, 81% se va a Estados Unidos y 3 puntos y tantos a Canadá. 85% de nuestro comercio es con ese bloque, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y nos van a obligar a que verdaderamente observemos ese artículo, ese capítulo 24, que es por eso mi intención de que un experto en la materia, y sobre todo que cerca tienes un equipo, que yo te pediría que nos hablaras un poco, mi estimado Salvador, de la conformación de CEJA, cómo está conformado y cómo tienes un equipo de verdaderos especialistas en el tema. CEJA es, mi estimado, ¿qué significa CEJA? Claro que sí, Julio. Bueno, el CEJA, originalmente Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales, Asociación Civil, fue constituido en el año 2003. Es decir, tenemos ya 18 años de estar prácticamente trabajando en el tema ambiental, preponderantemente en cuestiones de carácter jurídico ambientales, aunque no únicamente ambientales. Y más adelante, en 2009, constituimos CEJA, Derecho y Desarrollo Sustentable, que es una sociedad civil. El Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales es una asociación civil que no tiene fines de lucro. CEJA SC tampoco, pero bueno, es una consultoría. Son, digamos, dos asociaciones hermanas. Ambas tienen por objeto el desarrollo del derecho ambiental, su eficaz aplicación, la investigación en materia jurídico-ambiental, la elaboración de instrumentos regulatorios en materia ambiental. En este sentido, por ejemplo, hemos elaborado pues, numerosas iniciativas de ley para determinadas entidades federativas, reformas a la legislación ambiental de varios estados. Hemos participado en la creación, desde el punto de vista jurídico, de varias procuradurías ambientales a nivel estatal, algunas a través de leyes orgánicas que hemos redactado nosotros, o reglamentos interiores, ¿no? En los que se basan precisamente estas instituciones, como son las procuradurías ambientales en los estados. Cabe señalar que hoy en día ya existen 19 procuradurías ambientales, pero bueno, son 32 entidades, entonces nos faltan todavía 13 entidades federativas que no tienen procuradurías ambientales y que consideramos indispensable que hoy en día existan estas entidades de procuración de justicia ambiental en los estados, en todos los estados. Hoy, claro, las 32 entidades tienen leyes ambientales, pero no todos tienen una estructura eficaz que pueda hacer que esta legislación tenga una eficaz aplicación, ¿no? Es lo que se llama en inglés, que no tenemos un término tan, por lo menos de una sola palabra, en español, que es el enforcement, ¿no? Que es la aplicación eficaz, ¿no? Entonces, para que haya esa aplicación eficaz, necesitamos estructuras eficaces, ¿no? Y para tener estructuras eficaces, pues necesitamos tener un buen presupuesto, tener técnicos, tener gente especializada para que, pues evidentemente, estas leyes puedan ser eficazmente aplicadas. Entonces, parte de lo que hemos hecho a lo largo de estos 18 años es eso, ¿no? Fortalecer tanto la legislación como las estructuras ambientales pues a todos niveles. Hemos trabajado con municipios, hemos trabajado con estados y también hemos trabajado con el gobierno federal en sus diferentes ámbitos. Hemos tenido que ver con el poder ejecutivo, con el poder legislativo y también con el poder judicial, ¿no? En diferentes aspectos hemos hecho publicaciones. Bueno, la principal publicación
del CEJA es la revista Derecho Ambiental y Ecología, que también está ya para cumplir 18 años de estar ininterrumpidamente publicándose, y además varias publicaciones más que hemos hecho. Lo último es un libro sobre sentencias relevantes en materia ambiental que coordinamos la magistrada García Villegas Sánchez Cordero y tu servidor, y en el que es una compilación de sentencias ambientales analizadas por diversos abogados que trabajan con nosotros o con la magistrada o que están vinculados con ella o conmigo, y que invitamos a hacer este análisis jurídico de las sentencias. Y este material es valiosísimo porque independientemente de que está la sentencia, hay un análisis jurídico de cada uno de estos autores sobre la sentencia, sobre su pertinencia. Algunos autores coinciden con el juez o magistrado que la dictó, otros no coinciden, pero argumentan en todos los casos por qué sí o por qué no. Entonces es un material valiosísimo para los abogados o para los que se dedican al litigio ambiental, al análisis jurídico, este tipo de materiales. No, como se dice en la jerga, estás en el ojo del huracán, porque tu tema, si bien lleva muchos años México, como tú bien lo dices, yo no lo sabía, más de 100 tratados que de una manera directa tienen que ver con el medio ambiente, ya sea desde protección de ballenas o protección de flora y fauna en peligro de extinción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora estás en el ojo del huracán porque vamos a ser exigidos. Y bueno, te escuchaba ávidamente que has estado con los tres poderes y de los tres niveles, ¿no? Federal, estatal, municipal, has estado el ejecutivo, legislativo y el judicial. Pero también llevas muchos años, CEJA lleva muchos años llevando a cabo creación de cultura ambiental, o sea, a través de cursos y diplomados, inclusive diplomados con tal seriedad que están avalados por la UNAM, por la máxima casa de estudios, si no estoy equivocado. Me corriges, por favor, mi estimado Salvador. Y donde participa también, o ha podido participar, el sector privado. Entonces, que creo que van a ser ahora, de aquí en adelante, tus nuevos clientes, créemelo, porque pues, el sector privado, por su esencia, cuando hablábamos del, voy a usar así como tú otro anglicismo, cuando le decías a los abogados de las empresas que eran los responsables del compliance, ¿no? Ahora que está tan de moda, pues veían el compliance por todos lados, y yo creo que la última parte que revisaban era la parte ambiental, ¿no? Con sus consecuencias que ya había. Hoy va a ser de las primeras partes que van a tener que ver, porque si no, cuando llegue tu producto a Estados Unidos, ¿cuál es la intención? Y eso ahí creo que sabemos un poco. ¿Cuál es la intención de ese capítulo 24 del TMEC Medio Ambiente? La intención es muy clara, ¿sí? Los estándares son mucho más altos. No sé si los estándares o su observancia son mucho más altos en Estados Unidos. Entonces ven los productores norteamericanos, ven como una desventaja que en México no se observe de la misma manera el marco legal ambiental, y entonces dice, pues que no llegue nada que no cumpla con las leyes ambientales mexicanas, así como a nosotros nos obligan a cumplir con las leyes ambientales norteamericanas, ¿no? Y bueno, aquí cabe un comentario de qué tan fuerte lo van a ver. Hoy, para mí, la segunda persona más poderosa en el gobierno de Estados Unidos se llama Kamala Harris, la primera vicepresidenta mujer y afroamericana, o sea, histórico. Trae una preparación, la señora, impresionante. Bueno, ella era senadora cuando se puso a votación el TMEC, y tal vez nuestros amigos no lo sepan. Ella votó en contra del TMEC, y la razón que argumentó para votar en contra del TMEC es muy laxo en materia ambiental y los mexicanos no van a observar su marco ambiental. O sea, la señora tiene clarísimo, la vicepresidenta de los Estados Unidos tiene clarísimo dónde va a poner el dedo en la llaga, ¿no? Entonces, con esto lo que estoy diciendo se vuelve un tema donde los empresarios, las empresas, tenemos que voltear a ver sí o sí, y creo que es bueno.
seguramente tú vas a enriquecer mucho más. Creo que es bueno, creo que basta con producir contaminando aire, contaminando tierras, acabando con la flora y la fauna. Creo que es válido en este hermoso país dejar de despedazarlo, ¿no, mi estimado Salvador? Sin duda, Julio. Retomando la primera parte de tus comentarios, te comento a tu auditorio. En efecto, nosotros tenemos ya muchos años de estar trabajando en la educación ambiental o en la actualización ambiental. Para ello hemos generado una serie de ejercicios académicos de diferente naturaleza. Y tenemos convenios suscritos no solo con la UNAM, con nuestra máxima casa de estudios, con la que ya tenemos un diplomado en Derecho y Gestión Ambiental que se imparte en la Facultad de Ciencias desde hace ya 13 años. Y perdón que te interrumpa, perdón mi falta de educación, mi estimado Salvador, que se imparte en la Facultad de Ciencias. De Ciencias. O sea, para que el biólogo, para que el experto en cuestiones atmosféricas, etcétera, sepa cuál es el marco regulatorio del marco jurídico de su actividad. Pero no solo con la UNAM, o sea, tenemos convenios suscritos con la Universidad Autónoma de Nuevo León, con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con la Benito Juárez de Tabasco, incluso con instituciones privadas, con la Universidad La Salle, con la Alliance International University, entre otras, ¿no? Son varias instituciones con las que generamos diversos tipos de ejercicios. Y en otras ocasiones el CEJA, con su ya trayectoria académica, pues tiene ejercicios que hemos generado con otras instituciones, como el que ahora estamos generando con AJR Comercio Exterior y al que más adelante nos referiremos. Pero bueno, sí son años que ya llevamos generando tanto actualización como especialización en diversos temas jurídicos ambientales o ambientales en general, como es el impacto ambiental, como son las auditorías ambientales, como es la educación misma ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, eso por lo que respecta a la primera parte de tu comentario. Con relación a la segunda parte, pues sin duda, el capítulo 24, el TEMEC, pues viene a regular una serie de aspectos que eran preocupación, no solo desde luego se reflejó más, como tú atinadamente lo dijiste, con los estadounidenses, pero habíamos muchos mexicanos también preocupados y ocupados en el tema, que veíamos con preocupación la eventual desaparición de la Comisión de Cooperación América del Norte, que finalmente y afortunadamente no se dio. Esta Comisión de Cooperación Ambiental que ya lleva muchos años, desde el Telecán, desde el origen del Telecán, ¿no? Que obedecía al acuerdo paralelo que se firmó en aquella ocasión. Los famosos acuerdos paralelos. Los acuerdos paralelos laboral y ambiental. Te referiste al tema, al capítulo 23 en materia laboral y ahora al capítulo 24 en materia ambiental. Pues sí, requiere, por supuesto, esa observancia de la regulación ambiental, y para eso está también la Comisión de Cooperación Ambiental, que afortunadamente sigue existiendo y que afortunadamente está tomando o toma cartas en el asunto cuando hay algún incumplimiento, no solo de México, de Estados Unidos o de Canadá, ¿no? que finalmente dirime o se atienden en esta comisión pues este tipo de inconsistencias cuando no hay cumplimiento a la legislación ambiental de cualquiera de los 3 países miembros del instrumento. Entonces, sí, este capítulo viene a fortalecer, claro, la regulación ambiental y sobre todo la observancia, sobre todo el cumplimiento, ¿no? El enforcement al que nos referíamos hace rato. Entonces, celebramos que así sea y claro, estamos obligados como país a cumplir con la regulación ambiental. No es de que nos guste, es de que tenemos que hacerlo. Y digo, en este caso nos estamos refiriendo específicamente a lo que establece el capítulo 24 del TEMEC, pero como decía, hay una serie de instrumentos enorme, el Acuerdo de París, al que también hiciste alusión hace rato, del que México es parte y con el que tenemos que cumplir con una serie de compromisos. Y si no cumplimos, obviamente, pues habrá sanciones para México si hay incumplimiento. No, y déjame comentarte, enriqueciendo lo que estás diciendo nuevamente, con mi falta de ocasión, robarte la palabra, mi estimado Salvador, de que en el mes de enero 122
demócratas que están en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, junto con canadienses, solicitaron al nuevo presidente de los Estados Unidos, a Joe Biden, que los compromisos del Acuerdo de París sean parte esencial o sean parte constituyente o se suban ahora a ser parte del TEMEC. O sea, y aquí vamos a tener una disyuntiva como país impresionante, porque vemos que en muchas cuestiones la política sobre las economías limpias va en Estados Unidos y Canadá hacia un lado y en México va en un punto totalmente opuesto. Tendremos que, como dirían, tejer fino para poder seguir implementando los cambios que el actual gobierno quiere implementar sin violentar lo que nos comprometimos tanto en el Acuerdo de París como en el TEMEC, ¿no? Es correcto, Julio, es correcto. Esta manifestación que hicieron en su momento los legisladores estadounidenses en ese sentido, y que bueno, pues es una petición al presidente Joe Biden para que pues se puedan incluir estos aspectos que de alguna manera vinculan a México y vincularon a Estados Unidos en su momento y ahora lo vuelven a hacer porque Biden ya reconsideró el reincorporar a Estados Unidos a este instrumento. Bueno, falta que se negocie en un momento dado, que México lo esté de acuerdo. En fin, va a ser un proceso no necesariamente corto, pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Pero independientemente de ello, estamos obligados de cualquier manera. Estamos obligados porque somos miembros del Acuerdo de París. Y si el actual gobierno decide en un momento dado salirnos del Acuerdo de París, cosa que obviamente muchos quienes nos dedicamos a este tema no vamos a ver con simpatía, vamos a ver como un retroceso grave el que México se salga de estos instrumentos internacionales que, como tú lo decías al principio, lo decías con mucha precisión, pues necesitamos todos jalar en el mismo sentido para poder preservar el medio ambiente, para poder preservar las especies. Entonces no es una cuestión de que queramos o no, sino que tenemos la conciencia y el deber de hacerlo. La sustentabilidad, este es un término ya que todo el mundo conoce, ¿no? Es obligatoria hoy en día. Tenemos que ser conscientes de que necesitamos dejarle a las siguientes generaciones, a quienes nos sucedan, pues los mismos recursos de los que disponemos hoy en día. Y si no lo hacemos de manera consciente y si no lo hacemos de manera programática, pues evidentemente no lo vamos a poder lograr, para cuyo efecto pues es necesario cumplir con estas obligaciones a las que nos estamos comprometiendo. Y si en lugar de eso vamos para atrás a no cumplir, pues entonces sí vamos a tener serios problemas, no solo de cumplimiento internacional, sino qué cuentas. Digo, a lo mejor se oye como un lugar común, pero qué cuentas le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos si no estamos tomando cartas en el asunto. No, es lo que te decía, no es cuestión de observar un marco legal para que no cometa infracciones y que no me sancionen, sino es observar un marco legal para asegurar nuestra permanencia en este planeta. Si acabamos con la naturaleza, pues quiero ver de dónde, como tú dices, de dónde van a sacar los alimentos por más que los quieran hacer ahora en laboratorio nuestros nietos, ¿no? Nuestros hijos. Interesantísimo. Platícanos un poco. Vamos a hacer de manera conjunta, amigos, y eso queremos que lo sepan. Vamos a hacer de manera conjunta un diplomado, un ejercicio muy enfocado a conocer el marco legal ambiental de nuestro país, pero vinculado fundamentalmente con el TEMEC, pero no es el único tratado que tiene un capítulo ambiental, Vamos a ver que el tratado que ya se renegoció y que seguramente se va a aprobar este año por el Senado y va a entrar en vigor este mismo año, el tratado con la Unión Europea, el TELECUEM, también trae un capítulo ambiental. Y también, si observamos que los países más avanzados en materia ecológica son los europeos, pues van a exigir que cumplamos con nuestras leyes ambientales. Eso no hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces,
vamos a tener un ejercicio que en su momento les haremos llegar la invitación para vincular estos dos temas. Uno que le apasiona a su servidor, que es comercio internacional, que llevamos 30 años en esto, 37 años en esto, si sumamos antes de constituir a JR. Y otro que es el que le apasiona a nuestro amigo Salvador, que es el análisis jurídico del marco del comercio, del marco ambiental, ¿no? Sí, correcto. Es un diplomado que estamos por difundir sobre el artículo 24, pero como tú lo dices, no solo vamos a abordar temas del artículo 24, del capítulo 24 del TEMEC, sino cuestiones de carácter ambiental y vinculadas al comercio exterior. Así es. Es un ejercicio académico de 100 horas que se va a empezar a impartir de manera sincrónica a través de la plataforma Zoom y plataformas digitales de las que dispone también AJR, para quienes deseen incorporarse y profundizar en estos temas. A partir del lunes 19 de abril, van a ser clases lunes y miércoles de 4 de la tarde a 8 de la noche, durante prácticamente 3 meses, de abril a julio, para cumplir estas 100 horas con 5 diferentes módulos. Va a haber un par de conferencias magistrales. Vamos a hablar del derecho de los tratados de manera muy breve, del desarrollo un poco del derecho internacional, del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, obviamente del antecedente, el Telecán, los acuerdos ambientales multilaterales, acuerdos ambientales también en materia del protocolo modificatorio al TEMEC, del capítulo 24, el Comité de Medio Ambiente, ley de implementación de los Estados Unidos, que es un tema también muy importante. No, fundamental. De hecho, para los norteamericanos, perdóname, me apasiona tu tema, sabiendo que el que lo manejas eres tú, pero la ley de implementación del TEMEC es lo que verdaderamente tienen que observar los norteamericanos. Para los norteamericanos, si pusiéramos en dos, como era antiguamente, en 2 libros, en 2 paquetes, y pusiéramos aquí el TEMEC y ponemos acá la ley de implementación del TEMEC, los demócratas votaron a favor del TEMEC en una época republicana, recordemos que estaba Trump, porque esta ley se creó. Sin esta ley de implementación del TEMEC, no votaban a favor del Telecán. Entonces, los derechos y obligaciones que están en esta ley, tú lo sabes mucho mejor que yo, pesan para ellos más que la parte per se del tratado, ¿no? La ley de implementación pesa más que el tratado, no digo jurídicamente, sino más observada, inclusive los legisladores allá van a observar en materia laboral, en materia ambiental, que se cumpla con esa ley de implementación, pero con lupa, ¿no? Ciertamente, aunque aquí hay que recordar el sistema jurídico norteamericano en materia de tratados, que ellos así como nosotros tenemos nuestro proceso, ¿no?, de aprobación de los tratados internacionales, que no es automático. De hecho, bueno, en ningún lado, finalmente todos somos miembros del concierto internacional, y existe un instrumento internacional que es la Convención de Viena sobre la celebración de tratados, que establece que todo tratado internacional va a tener, además de la negociación, firma y ratificación. Y la firma y la ratificación son en diferentes momentos. Y eso permite a los diferentes estados tener el tiempo suficiente para, dentro de su regulación interna, en el caso mexicano es la aprobación del Senado, que no es la ratificación, la aprobación del Senado y después la ratificación, que es a través del Poder Ejecutivo mismo que suscribió el instrumento. En Estados Unidos es la conversión, digamos, de ese instrumento internacional en una ley. O sea, el TEMEC en Estados Unidos es una ley interna. Para que ellos puedan cumplir con el TEMEC, deben de transformarlo en una ley. ¿Qué tal? No, ese es el sistema jurídico constitucional norteamericano que requiere ese proceso, ¿no? Entonces, en efecto, existe esta ley de implementación del TEMEC y existe la ley del TEMEC, porque el TEMEC para ellos ya es una ley
¿no? Dentro de su sistema constitucional, que bueno, es un poco, como sabemos, el sistema jurídico anglosajón es un poco diferente al sistema jurídico romano-germánico, que es el que nosotros tenemos en México. No obstante, son procesos, a lo mejor la técnica jurídica no es muy interesante, pero digo, para un auditorio que no necesariamente somos abogados, pero es como va procesándose, ¿no? Y sí, en efecto, hoy en día estamos obligados a ello y están los estadounidenses obligados como los canadienses, ¿no? Mientras sigan vigentes estos instrumentos que no vemos razones y esperamos que no haya denuncias del tratado y que alguien diga, no, pues yo ya no quiero formar parte, sino por el contrario, ¿no? Buscar de qué manera podemos ir avanzando. Tú mejor que nadie como especialista y experto en el tema de comercio exterior, sabes que pues, México necesita de este instrumento para generar exportaciones, para tener un estatus internacional. Decías hace un momento, quizá un poquito antes de iniciar esta conversación en las cámaras, que pues el 80 y pico % de las exportaciones de México van a Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, obviamente, pues requerimos de un marco jurídico importante, un marco jurídico que nos permita llevar a cabo de manera ordenada y jurídicamente sustentada este tipo de procedimientos económicos hoy en día, sin los cuales pues tendríamos serios problemas de viabilidad económica y social en nuestro país si no contamos pues con estos instrumentos que requerimos para poder procesar adecuadamente Seguro. Nada más, y lo voy a decir a título personal, yo veo que hemos tomado ciertas decisiones como país, como gobierno, que lo que están haciendo es que nos vean los norteamericanos diferente a como se ve un amigo. Voy a usar la frase, a ver, para expresarme correctamente, voy a usar una frase que se le atribuye al benemérito de las Américas, a Benito Juárez, ¿no? Seguramente me voy a equivocar. Decía, a mis enemigos justicia, a mis amigos justicia y gracia. Yo creo que hoy Estados Unidos así nos va a aplicar. ¿Quieres jugar a cumplir al 100% el texto del TEMEC? Bueno, ahora justicia. Ya no va a ser justicia y gracia como ahora va a ser pura justicia, por lo que los empresarios deben verdaderamente de meterse al cumplimiento, sí o sí, del marco legal ambiental si quieren seguir llegando a Estados Unidos con preferencias, con las preferencias que nos da el TEMEC. Mi estimado Salvador, ilustra, muy ilustrativa esta plática. Le agradezco muchísimo. Gracias por la oportunidad que nos das de hacer equipo con Ceja, AJR y Ceja. Esperemos que sea la primera de muchas veces que platiquemos aquí. Y nuevamente, gracias por tu tiempo. Al contrario, Julio, gracias a ti por la invitación a esta plática y sobre todo por esta oportunidad de sumar esfuerzos Ceja con AJR Comercio Exterior y poder ofrecer un ejercicio académico importante en la materia que a ambos nos ocupa o en las materias que a ambos nos ocupan y que seguramente va a ser de mucho interés para los empresarios y para la gente en general que a estos temas se dedica. Entonces, pues, agradezco mucho la invitación y por supuesto que ahí seguiremos adelante. Muchísimas gracias, amigo. Con gusto. Gracias.